Buenas, permitidme presentarme. Mi nombre es Sánchez Soriano, trabajo en el colegio Martí Sorolla, que se ubica en el barrio de Malilla, de la ciudad de Valencia. Imparto clases de latín y lengua valenciana. El contexto de trabajo llevado a cabo se realiza en la materia de lengua y literatura valenciana, en el nivel de segundo de bachillerato, alumnado de 17 y 18 años, que está habituado a participar en Llegir per Dir, un Twitter que se ha convertido en una clase paralela. La actividad realizada con el alumnado se planifica teniendo presente algunas de las habilidades esenciales del siglo XXI, como son innovación a través del uso de un OneNote compartido gracias a SkyDrive, creatividad, dado que el alumnado debía de escribir un ensayo, colaboración, todos ellos debían de realizar 3 valoraciones de los ensayos de sus compañeros, y pensamiento crítico, dado que el ensayo es el género literario para la reflexión de ideas. El objetivo de la actividad era doble. Primero, escribir un ensayo al estilo de Joan Fuster, autor que se trabaja dentro del currículum de la materia. Se trata de la mayor representante de la prosa de ideas de nuestra lengua del tercer tercio del siglo XX, y tras la lectura de los ensayos de sus compañeros, debían de realizar 3 comentarios sobre sus escritos. Es así como surge el OneNote a la recerca d'Ítaca. Las acciones a realizar por el alumnado estaban determinadas. Es recibir el correo electrónico para poder editar el libro de OneNote desde el SkyDrive, redactar el ensayo al estilo de Joan Fuster, incidiendo en las principales características del género textual, publicar en la página con su nombre el ensayo, publicar en el texto imágenes y hipervínculos trabajando así su competencia digital, realizar las valoraciones de 3 ensayos publicándolo en la página correspondiente para poder compartirlo con los demás, y por último, realizar una autoevaluación y una coevaluación de sus compañeros, teniendo así una evaluación formadora. El alumnado en todo momento tenía acceso a la rúbrica de evaluación ya que estaba compartida en el SkyDrive. ¿Qué os ha parecido el trabajo de la recerca capa Ítaca? A mí me ha parecido muy buena experiencia porque puedes compartirlo con tus compañeros y valorarlo. Además, el ensayo que hicimos tipo Joan Fuster en el OneNote nos ha servido para aprender a redactar mejor y también para valorarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Además, con el uso del OneNote aprendemos a dominar varios programas de Educación Física que los usamos. ¿Y en qué otras asignaturas creéis que lo podríamos utilizar? Yo creo que en cualquier asignatura donde pudiéramos tomar apuntes y sería una buena manera. Yo pienso que sería más útil utilizarlo en asignaturas de idiomas. Nuestro trabajo y queremos que vosotros lo veáis y disfrutéis también de él. We're so proud of our work and that's why we invite everyone to see what we have done. Estem molt orgullosos del treball que hem fet i vos convidem per a que pugueu veure-lo. Tras su realización, la posibilidad de poder publicarlo en Twitter, compartiendo el trabajo en la red social, hace que el alumnado se sienta refrendado, valorado y estimulado a continuar compartiendo. Os invitamos a que entréis a leer los ensayos escritos por el alumnado de segundo de bachillerato. A la recerca d'Ítaca os espera.